Son las 12. El Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Mediodía. Alerta roja en Cauca, Nariño, Antioquia, Santander, Piedemonte, Llanero por invierno en el país. Lluvias se extenderán hasta la primera semana de junio. 17 muertos, 16 desaparecidos y 6 viviendas bajo tierra. Saldo de la tragedia en Rosas, Cauca. Cierres parciales en la vía panamericana por tragedia en Rosas. Solo 2 horas de paz. Más de 15.000 personas damnificadas por la ola invernal en el Pacífico nariñense. Barbacoas inundada por desbordamiento del río Telembí. 11 personas muertas deja primera temporada de lluvias en Antioquia. 4 personas muertas, varios municipios incomunicados por derrumbes en Santander. Fin de semana de terror en Sri Lanka. A 290 asciende el número de víctimas mortales. Hoy estalla otro carro bomba. Ataques habrían sido producidos por 7 suicidas. Se han detectado por lo menos 24 sospechosos. El Napoli de Ospina y el Atalanta de Zapata juegan a esta hora. Adele podría perder la mitad de su fortuna tras divorciarse. Esto mucho más en las noticias del entretenimiento. Con Luisa Tobo y Gina Acuña. Muy buenas tardes y bienvenidos a CMI, emisión del mediodía. Continúan las labores de remoción de escombros y lodo para recuperar los cuerpos de 16 personas que se encuentran desaparecidas en zona rural de Rosas, en el sur del Cauca. Un derrumbe que hizo crujir la tierra lo sorprendió en la madrugada del domingo de Resurrección. El movimiento de tierra sepultó 8 humildes viviendas. El saldo trágico es hasta el momento de 17 personas muertas. Saludamos a esta hora a nuestro compañero Camilo Fajardo, quien se encuentra en la zona de la tragedia. Camilo, buenas tardes. Gina, Luisa, Fernanda, televidentes, muy buenas tardes. Aquí en la vereda Portachuelo, zona rural del municipio de Rosas, lo sorprendió un derrumbe. Las fuertes lluvias hicieron una remoción en masa y este cerro que vemos en la parte superior tapó 6 viviendas. Hasta el momento el saldo trágico es de 17 personas muertas. Sus cuerpos ya han sido rescatados. 16 más se encuentran desaparecidos. Esta vivienda logró sobrevivir a la tragedia. Las personas que aquí estaban fueron las primeras que ayudaron a socorrer a quienes quedaron con vida en la parte superior de este derrumbo. Las intensas lluvias de los últimos días generaron la remoción de una parte de este cerro. Era la madrugada del domingo cuando la tierra tapó 6 viviendas de la vereda Portachuelo. Allí empezó el drama. Hermano, porque mi hermano subió a la finca y fuimos y lo ayudamos y ya después encontramos a las demás personas muertas. Muchos de los lugareños indican que no es la primera vez que un derrumbe amenaza sus vidas. Hace varios meses se hablaba de la necesidad de una reubicación. Se les ofreció, es cierto, se les ofreció un albergue temporal lejos de nuestro municipio, pero era lo que en el momento nosotros inicialmente podíamos operar o ofrecer para ellos. En visita a la región, el presidente Duque anunció ayudas para las personas damnificadas. Además, anunció la elaboración de un mapa de riesgo, teniendo en cuenta que esta es una zona afectada por la falla del Romeral. Unas soluciones de vivienda que, como le hemos anunciado, van a permitir que 56 familias tengan rápidamente una solución en los próximos meses. Los familiares de las víctimas piden mayor presencia de maquinaria amarilla para hacer remoción de las toneladas de lodo que cubren los cuerpos de sus familiares. Aquí la comunidad lo que está pidiendo es que se tenga en cuenta su drama humano. Ellos comprenden que existía el plan retorno y hay mucha gente que está represada sin poderse movilizar, pero hay los cuerpos de 16 de sus familiares que aún no han sido encontrados. Seguiremos atentos al desarrollo de la búsqueda aquí de las personas desaparecidas desde la vereda Portachuelo, zona rural del municipio de Rosas. Camilo Fajardo, CMI La Noticia. Camilo, gracias, buenas tardes. Y al menos 3 días tardará la remoción de los más de 3.000 metros cúbicos de tierra que se desprendieron en la zona de Rosas. Las autoridades trabajan con precaución y dispusieron una ruta alterna mientras se habilita plenamente el paso por la vía panamericana. Jorge Bermúdez está con las autoridades de tránsito. Jorge, ¿qué medidas adicionales se van a tomar? Buenas tardes.
Luisa, Gina, muy buenas tardes. Pues mire, mientras avanzan las tareas de rescate de cuerpos o de recuperación de cuerpos allí en el sector de Rosas, en el Cauca, la Dirección de Tránsito y Transportes ha adoptado dos medidas especiales. Primero, para agilizar la búsqueda de los cuerpos y segundo, para permitir el rápido desplazamiento de los viajeros que andan por esta zona. Coronel Eiber Alonso, subdirector operativo de Tránsito y Transportes, muy buenas tardes. ¿Y qué medidas están adoptando en este sitio? Sí, la Dirección de Tránsito y Transporte en este importante corredor vial de la vía Mojarras-Popayán, en el kilómetro 82, adelanta actividades primero de manejo de tráfico por una vía alterna que es la vía de Rosas, la Sierra El Bordo, y allí en el lugar se encuentra ya trabajando la maquinaria de Invías, los organismos de socorro, Defensa Civil, bomberos, la Cruz Roja, nuestra Policía Nacional Solidaria con las víctimas de esta tragedia, y esperamos que cada 2 horas se esté habilitando la vía con un paso restringido a un carril. Esto con el fin obviamente de garantizar la movilidad de los viajeros y de los vehículos que transitan por este importante corredor vial. Es decir, cada 2 horas se abre la vía, ¿durante cuánto tiempo? Cada 2 horas lo estamos haciendo, cada 2 horas se cierran 2 horas, vuelven y se abren 2 horas con un paso restringido con el fin de garantizar también la búsqueda de los cuerpos en este lugar. Clima seco en el departamento del Cauca, pero en otros lugares del país hay lluvias y se mantiene la temporada de lluvias en esas partes. ¿Cuántos ejes viales están afectados por este fenómeno, coronel? Sí, tenemos 32 corredores viales que han sido afectados, especialmente durante esta temporada, en los departamentos de Cundinamarca, de Boyacá, de Caquetá, del Putumayo, en el sector también allá del Tolima, en Ibagué, en La Línea. La Policía Nacional adelanta actividades de presencia institucional, coordinadas con la Dirección del Invías, con la ANI, con el fin obviamente de atender inmediatamente estos fenómenos que se presentan de derrumbes, de emposamientos y así garantizar la movilidad de los viajeros en el país. El llamado a los conductores para que tengan mucha precaución en la vía porque fue precisamente las lluvias una de las principales causas de accidentalidad durante la Semana Santa. Jorge Bermúdez, CMI, La Noticia. Jorge, y en Barbacoas, Nariño, también se vive una gran tragedia por el invierno. Las fuertes lluvias provocaron el incremento en el caudal del río Telembí, que baña el municipio de Barbacoas. Las desbordadas aguas arrasaron a su paso con 47 viviendas, enseres y cultivos. Más de 15 veredas están afectadas y hay más de 9.000 damnificados. Jesús Alfredo Castro nos entrega el reporte desde Tumaco. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Gina y Luis. Es dramática la situación que se vive en el municipio de Barbacoas por el desbordamiento del río Telembí, principal fuente para la economía de esta región. En un helicóptero de la Policía Nacional logramos sobrevolar la zona inundada del municipio de Barbacoas. Miramos viviendas que fueron arrasadas por la fuerza del agua. Cerca de 10.000 personas perdieron sus pertenencias. Por el desbordamiento del río hemos tenido muchas personas damnificadas, gente que ha perdido todita su pertenencia y estamos bastante afectados. Estamos fracasadas, toda la vera lateral, hay muchos ríos más, necesitamos que nos colaboren, por favor. Desesperada, la comunidad clamaba al cielo clemencia, pero a la vez agradecían el hecho de que no se presentaran pérdidas humanas. Desde el sobrevuelo, el alcalde con tristeza miraba el desastre que dejó la inundación. Tenemos como consecuencia 5.180 personas damnificadas en el casco urbano y 2.810 en la zona rural, para un total de 7.990 personas afectadas por esta inundación. Hay una vereda que se llama Bombón, más o menos se llevó 25 casas, alrededor de 35 familias afectadas. Entonces la situación es muy delicada. Unidades de gestión de riesgo aún no han logrado llegar a otras veredas, por lo tanto, el daño puede incrementarse. Desde San Andrés de Tumaco para CMI La Noticia les informó Jesús Alfredo Castro. Jesús, muchas gracias. Y en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, más de 60 familias fueron evacuadas de sus viviendas por las fuertes lluvias que generaron deslizamientos en las últimas horas. Según las autoridades, están en riesgo inminente. Algunas casas quedaron totalmente destruidas. Natalia Dávila, buenas tardes. ¿Y qué medidas se tomarán para ayudar a los damnificados? Luisa y televidentes, ¿qué tal? Cordial saludo. Mira, hasta ahora yo los saludo justamente desde el barrio Divino Niño, en la localidad de Ciudad Bolívar, en donde a esta hora continúa la alerta por los deslizamientos que se han registrado justamente en esta zona a causa de las fuertes lluvias. Cerca de 60 familias se han visto afectadas por la remoción de escombros y también grietas que se han registrado dentro de sus viviendas. Lo que nos ha dicho hasta el momento el IDIGER es que más de 40 familias ya fueron evacuadas
por el riesgo inminente que corren en esta zona. 14 de ellas todavía continúan en este punto y otras más están siendo monitoreadas por el riesgo que siguen presentando. Recordemos que a esta hora, a este punto, organismos de socorro ya han llegado, entre ellos el IDIGER, la Cruz Roja, bomberos, la Defensa Civil, han llegado hasta este punto para atender esta grave emergencia que ya asciende a 3 días. Recordemos que esta remoción de escombros y deslizamientos se presentó el sábado pasado, pero asciende hasta hoy la emergencia. Todavía continúan varias familias en esta zona pidiendo ayudas, tanto humanitarias como pecuniarias, que es lo que nos ha dicho el IDIGER que han entregado hasta el momento. Ayudas monetarias, para que los televidentes lo entiendan mejor, se han entregado a 12 familias. Esto para que puedan encontrar de pronto ayudas en otras viviendas, ya que han sido evacuadas. Nosotros preparamos un informe para que usted conozca detalladamente cómo ocurrieron estos hechos. Así amanecieron más de 60 familias que fueron reubicadas por el deslizamiento de tierra que se registró en el barrio Divino Niño en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, y que dejó como saldo 59 viviendas afectadas. Algunas familias aseguran que lo perdieron todo. La mayoría perdieron todo y pues son familias de muy bajos recursos. Todos somos pues muy humildes. Lo único que nos han dado son 5 bolsas de basura. De acá no han desayuno, una panela, no hemos recibido nada. Estamos sin dormir, sin comer, nada. Alcanzamos a salvar de pronto la estufa, que un colchón, de pronto que una sollita, lo más necesario. Pero de resto todo se perdió. El más reciente reporte del IDIGER confirma que del total de predios afectados, 41 viviendas fueron evacuadas, 14 permanecen con restricción en el paso peatonal y 4 con monitoreo permanente ante el riesgo de deslizamiento. En este momento el distrito, a través de asistencia técnica, ya realizó la recomendación de evacuación y de restricción de los predios. Un puesto de mando unificado fue instalado en la zona para atender la emergencia que ya lleva 3 días. Lo que nos ha dicho el IDIGER hasta el momento es que hoy llegarán ayudas humanitarias a las cerca de 60 familias que se han visto afectadas por el deslizamiento de tierras en esta zona de Bogotá. Por supuesto, nosotros estaremos pendientes al desarrollo de esta noticia y más adelante estaremos entregándole más informaciones. Por el momento, la información que tenemos desde el barrio Divino Niño. Natalia Dávila, CMI La Noticia. Natalia, muchas gracias. 11 personas muertas, 5 municipios afectados y 12 más en alerta deja la temporada de lluvias en Antioquia. Urabá tiene la mayor afectación con cerca de 5.000 personas damnificadas por inundaciones. Yusi, buenas tardes. ¿Cuál es el panorama invernal en Antioquia? Hola Gina, buenas tardes. Justamente en esta subregión del Urabá antioqueño es esa cifra de personas y son en total 12 barrios los que se encuentran inundados por un aguacero que se prolongó cerca de 5 horas. Pero también hay que decir que han muerto 11 personas durante esta primera temporada en diferentes casos. Ha sido por crecientes súbitas de ríos y quebradas y también por algunas inmersiones que han hecho. Este es el momento en el que una familia, entre los que se encuentran padre, madre y 8 hijos, son rescatados luego de permanecer varias horas atrapados en el Parque El Salado del municipio de Envigado. Allí se presentó la creciente de la quebrada La Miel que impidió su paso. La primera temporada de lluvias en Antioquia deja 11 personas muertas. 7 personas relacionadas con avenidas torrenciales o inundaciones que perdieron la vida. En este caso son 4 en el municipio de Andes, de los cuales 2 aún siguen desaparecidos, una niña de 5 años y otro 21, que en este momento los bomberos lo están haciendo la búsqueda. Entre las víctimas también está Juan Carlos Vanegas Gil, un reconocido líder social del municipio de Itagüí, quien murió ahogado por la creciente súbita del río Dormilón en el municipio de San Luis Oriente antioqueño. El invierno también afecta a 6 municipios del departamento. Amalfi, Santo Domingo, Maceo, Turbo, Carepa, son los municipios que están en alerta roja por deslizamientos. Una de las emergencias más graves se vive a esta hora en el municipio de Turbo y también en Chigorodó, en Urabá, en donde hay cerca de 5.000 personas afectadas. La recomendación y las alertas también la hace el DAPAR a los municipios y poblaciones cercanas al río Cauca y al río Magdalena, aquí en el departamento de Antioquia. Luisa, siga usted con más información. Yusi, muchas gracias. Mientras tanto, en el Valle del Cauca hay 23 municipios afectados por invierno. Principalmente se han registrado derrumbes en vías terciarias y secundarias. Hay alerta por una falla geológica que se encuentra cerca de viviendas y la planta de potabilización de agua en el norte del departamento. Saludamos a Javier Ramírez en la capital del Valle. Javier, buenas tardes. ¿Y cuál es el panorama en las vías?
Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, mire, de esos 23 municipios afectados por el invierno en el Valle del Cauca, 18 municipios exactamente tienen problemas de comunicación por las vías terciarias. El caso más grave se registra entre el municipio del Dobio y Roldanillo, donde esta mañana se presentó un fuerte derrumbe. A esta hora se trabaja con maquinaria pesada para tratar de despejar la carretera. Según el último reporte de gestión del riesgo, 23 de los 42 municipios del Valle del Cauca se encuentran afectados por la ola invernal. Principalmente hay deslizamientos en vías secundarias y terciarias. El derrumbe más grande se encuentra en la vía que comunica al Dobio con Roldanillo. Las prioridades para de una vez iniciar enviando maquinaria amarilla. En este momento está llegando maquinaria amarilla a Florida. Tenemos varias vías incomunicadas desde la semana pasada. Asimismo, hay igual número de ríos en alerta amarilla. 23 ríos, de los cuales 7 ríos de Cali. Se hizo un trabajo con los coordinadores municipales de gestión de riesgo, de advertencia y de prevención. En el Dobio hay alerta por una falla geológica que podría afectar la planta de tratamiento de agua de ese municipio. En Cali, en las últimas 24 horas, 15 barrios sufrieron inundaciones ante las fuertes lluvias. Mire, en Santiago de Cali los organismos de socorro trabajan principalmente en la zona de ladera y con campañas de prevención en los ríos de la ciudad. Información desde Cali, Javier Ramírez, CMI, La Noticia. Javier, muchas gracias. Y en el Atlántico, más de 80 casas resultaron afectadas tras un fuerte vendaval por las fuertes lluvias que cayeron en los municipios de Baranoa y Palmar de Varela. Hasta ahora, las autoridades de prevención de riesgo de desastre realizan el censo para determinar el número real de los afectados. Fabián, buenas tardes. ¿Cuál es la situación en el Atlántico por el invierno? Gina, muy buenas tardes. 10 municipios del departamento del Atlántico se vieron afectados con la suspensión en el fluido eléctrico por las fuertes brisas. Las autoridades no reportaron ni heridos ni lesionados con el vendaval. En Palmar de Varela fueron 34 los inmuebles afectados por las fuertes brisas. El sector más afectado fue el barrio Alfonso López, pero las brisas afectaron también algunas casas en el sector de La Primavera, La Concepción, Barrio Central y el Parque de la Dicha. En Baranoa, 50 casas resultaron anegadas por el fuerte aguacero. También se vieron afectadas algunas instituciones educativas en sus paredes, hubo daño en las viviendas, en la parte de infraestructura, en los techos, inundaciones que afectó los enseres de las viviendas. En el oriente y sur del departamento del Atlántico, más de 10 municipios presentaron afectaciones por fuertes vientos y lluvias, en lo que ha sido considerado por parte de las autoridades de gestión del riesgo del departamento como la activación de la etapa del invierno. La Gobernación del Atlántico se alista para entregar 34 ayudas a familias damnificadas en el municipio de Palmar de Varela. Es la información que tengo para entregarles hasta esta hora. Soy Fabián Lesmes, en CMI, La Noticia. Fabián, muchas gracias. Y también el departamento de Santander se ha visto gravemente afectado en este inicio de la temporada invernal. En varios municipios no para de llover. Viajeros y alimentos represados son el panorama a esta hora. Ana Mercedes Ariza con el reporte desde Bucaramanga. Ana, buenas tardes. Compañeras televidentes, buenas tardes. No para de llover en la capital de Santander. A esta hora se cumplen más de 18 horas de lluvias ininterrumpidas en el área metropolitana. Y en algunos municipios como Charta, las vías colapsaron y están totalmente incomunicados. Veamos el reporte de esta emergencia invernal. El sombrío y frío panorama que deja el invierno en Santander ya ha cobrado 4 vidas. Tiene afectada gran parte de su malla vial y en máxima alerta todos sus ríos y quebradas. Hoy el departamento de Santander tiene alerta roja en el municipio de Chima por deslizamiento y cerca de 38 municipios en alerta naranja y el resto en alerta amarilla. Este colapso de la malla vial tiene represada gran parte de la despensa agrícola que surte la central de abastos. Como también algunos derrumbes hacia los municipios de Charalá, igualmente a Pinchote, y tenemos también afectaciones en vías terciarias, que son las veredas. Tenemos todos los productos represados para poderlos sacar a la central de abastos. También en el municipio de Floridablanca hay varias casas que están presentando bastante riesgo de colapso, han caído árboles, han caído postas de la luz, y también en el municipio de Charta. La vía se perdió en cerca de 500 metros. Y a este dramático panorama se suma un hecho insólito, el que viven los bomberos de uno de los municipios más afectados por la creciente del río Magdalena, Puerto Wilches. Aseguran no tienen contrato para laborar. Realmente hay una emergencia, estamos haciendo todo lo posible por atenderlas, pero no hay bomberos en Puerto Wilches.
Con un puesto de mando unificado en la gobernación, todos los comités de riesgo trabajarán 24 horas continuas para atender en sus líneas de apoyo y del numeral 767 cualquier emergencia. Prudencia, paciencia y a usar paraguas recomiendan los organismos de gestión de riesgo, pues las lluvias durante estos 15 días, al parecer, según los reportes del IDEAM, no van a detenerse. Esto es todo por el momento. Desde Bucaramanga continúen ustedes con más información en estudios. Ana Mercedes Ariza, CMI, La Noticia. Ana Mercedes, el IDEAM advierte que las lluvias se extenderán eventualmente hasta la primera semana de junio. En algunas zonas del país se mantendrá la alerta roja y naranja por riesgo de deslizamiento. El jefe encargado de la Oficina de Pronósticos y Alertas del IDEAM señaló que esta semana las lluvias no darán tregua y que hay zonas con alta probabilidad de deslizamientos. Indican alerta naranja, roja, amarilla por crecientes súbitas, especialmente en la región andina, en sectores del departamento de Antioquia, hacia los Santanderes, hacia la parte del Piemonte Llanero, en la vía entre Bogotá, Villavicencio, en la zona de Nariño, para Barbacoas, en gran parte de la región pacífica, y también en esas áreas tenemos alertas entre amarillas, rojas y naranjas por deslizamientos de tierra. Sostuvo que el departamento del Cauca es una de las zonas con mayor riesgo. Por supuesto, esto dificulta, digamos, en alguna medida las actividades que se van a realizar con respecto a rescate o a remoción de tierra y estas actividades que están enfocadas particularmente a la limpieza del área. Indicó que las lluvias se extenderán en todo el territorio nacional. En la región andina tendríamos esta condición lluviosa eventualmente hasta finales del mes de mayo o incluso podría eventualmente alcanzar la primera semana del mes de junio. Pero para la región Caribe y para la región de la Orinoquia empieza justo la temporada lluviosa en el mes de mayo y eventualmente va hasta el mes de noviembre. Finalmente hizo un llamado para que los organismos de emergencia de municipios y departamentos mantengan activos los planes de prevención y contingencia ante eventuales deslizamientos. Y los fuertes cambios de clima, las lluvias y el duro invierno han disparado las consultas por infecciones respiratorias agudas en el país. Hasta la fecha hay un reporte de cerca de 2 millones. Arauca, Bolívar, Casanare, Chocó, Córdoba, La Guajira, San Andrés, Santander, Sucre y Bogotá son las zonas que presentaron el mayor número de consultas por infecciones respiratorias agudas. Lo que solemos encontrar es en esta época de abril-mayo y probablemente septiembre-octubre, a veces se extiende a algo de noviembre, los 2 picos respiratorios. Aunque no en todos los casos, los fuertes cambios del clima tienen que ver con la propagación de estas enfermedades. Se suele encontrar episodios de la influenza estacional, donde el individuo comienza a presentar una serie de síntomas respiratorios que lo comprometen de manera importante. Además de eso aparece el resfriado común, que es causado por otro tipo de virus diferentes a la influenza. Menores de 5 años y mayores de 60 son la población más propensa de padecer estas afecciones. Tenga en cuenta los siguientes signos de alarma. Hace picos febriles que están por encima de los 39 grados y tiende a sostenerse las mialgias, el dolor muscular. Ante estos signos, acude a urgencias. Noticia en desarrollo en CMI. Continúa el terror en Sri Lanka tras registrarse una nueva explosión en una iglesia católica en medio de una escalada de ataques terroristas durante la celebración del Domingo de Pascua, que ya deja 290 muertos y más de 500 heridos. Hasta el momento las autoridades han detenido a 24 personas. Momentos de pánico volvieron a vivir hoy los habitantes de Colombo, en Sri Lanka, al sur de Asia, tras registrarse una nueva explosión en momentos en los que la policía intentaba desactivar una bomba que se encontraba escondida en el interior de una furgoneta estacionada en los alrededores del santuario de San Antonio, una de las iglesias que fue blanco de una escalada de ataques terroristas cometidos ayer durante la celebración del Domingo de Pascua. Nearly 300 people have died, over 500 people have been injured. Severely injured, some are disabled. So we are very sorry as a government, we have to say, and we have to apologize to the families and the other institutions. En medio de un panorama de caos y destrucción, las autoridades también informaron del hallazgo de 87 detonadores que se encontraban en una de las principales estaciones de buses de la capital. El gobierno responsabilizó al grupo islamista local National Tawhid Jamaat de estar detrás de la cadena de atentados que dejaron más de un centenar de muertos y heridos. Por su parte, la comunidad internacional condenó la masacre y el Papa Francisco expresó su cercanía con el pueblo de Sri Lanka. Prego
per le numerosissime vittime e ferite e chiedo a tutti di non esitare a offrire a questa cara nazione tutto l'aiuto necessario. Auspico altrettanto che tutti condannino questi atti terroristici, atti disumani, mai giustificabili. Preghiamo la Madonna. Esto ocurre luego de que 8 explosiones sembraran un panorama de muerte y desolación en varios hoteles de lujo e iglesias cristianas que celebraban la Pascua en varios puntos del país. Para hoy, las autoridades decretaron el estado de emergencia y una jornada de luto nacional. Hasta el momento, las fuerzas de seguridad han logrado detener al menos a 24 personas mientras las investigaciones avanzan. Y a la espera de imputación de cargos está la profesora narcomula capturada en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena cuando pretendía salir del país con cocaína en libros escolares. Evelyn, buenas tardes. ¿Y qué nuevos detalles se conocen de este caso? Buenas tardes, Luisa. Pues los nuevos detalles es el nombre de la profesora que fue revelado hace unos minutos por la Fiscalía. Su nombre es Gloria Jazmín Muñoz y además también dice la Fiscalía que hasta 360 meses podría pagar esta docente por este delito. Minutos antes de abordar un vuelo desde el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena con destino a Mumbai, en la India, esta mujer de 40 años fue capturada por miembros de la Policía Nacional Antinarcóticos cuando pretendía viajar con kilos de cocaína camuflada en páginas de libros. Una ciudadana nacionalidad colombiana que tenía origen o destino para una ciudad de la India, llevaba unos cuentos infantiles, se le hacen las requisas y las entrevistas y hallaron de que había un doble fondo en estos cuentos infantiles llevando aproximadamente 4.5 kilos de cocaína. De acuerdo con las autoridades, las anomalías en los 3 libros y el nerviosismo de la mujer terminaron por delatarla. Entre las carátulas y páginas se encontraron unas láminas forradas en papel aluminio cuyo resultado en la prueba de PI-pH dio positivo para cocaína. Las autoridades también investigan si la docente se encontraba ejerciendo su profesión. Para determinar si es activa o era ya pensionada, docente pensionada del magisterio. Finalmente, esta fue dispuesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Bueno, esta docente se encuentra en estos momentos en detención en la cárcel, en detención carcelaria. Eso es todo desde Cartagena. Evelyn Díaz, CMI La Noticia. Evelyn, muchas gracias. Estos son los titulares de las noticias que hemos desarrollado hasta el momento en CMI, emisión del mediodía. Alerta roja en Cauca, Nariño, Antioquia, Santanderes, Piedemonte, Llanero por invierno en el país. Lluvias se extenderán hasta la primera semana de junio. 17 muertos, 16 desaparecidos y 6 viviendas bajo tierra. Saldo de la tragedia en Rosas, Cauca. Cierres parciales en la vía panamericana por tragedia en Rosas. Solo 2 horas de paso. Más de 15.000 personas damnificadas por la ola invernal en el Pacífico nariñense. Barbacoas inundada por desbordamiento del río Telembí. 11 personas muertas deja primera temporada de lluvias en Antioquia. 4 personas muertas, varios municipios incomunicados por derrumbes en Santander. Fin de semana de terror en Sri Lanka. A 290 asciende el número de víctimas mortales. Hoy estalla otro carro bomba. Ataques habrían sido producidos por 7 suicidas. Se han detectado por lo menos 24 sospechosos. El Napoli de Ospina y el Atalanta de Zapata juegan a esta hora. Adele podría perder la mitad de su fortuna tras divorciarse. Esto mucho más en las noticias del entretenimiento. Y estos son los titulares de las noticias que desarrollaremos a continuación en CMI, emisión del mediodía. El drama en Rosas, Cauca. Familias continúan la búsqueda de 16 personas desaparecidas por derrumbe. Casas destruidas en Ciudad Bolívar por invierno. Más de 60 familias fueron evacuadas. Aterrador caso de feminicidio en Medellín. Madre e hija fueron asesinadas y después les prendieron fuego. 123 personas murieron en accidentes de tránsito durante Semana Santa. Sector financiero, comercio, restaurantes y hoteles, los que más derrochan energía en el país.
45 municipios de Cundinamarca sin programa de alimentación escolar. Aumentan capturas en Transmilenio por hurto y lesiones personales. James volvió a entrenamientos con el Bayern y Falcao confirma lesión. Charlize Theron confirmó que su hijo es transgénero. Más detalles en las noticias del entretenimiento. Seguimos en CMI, emisión del mediodía. Continúa el drama para las familias en Rosas, Cauca, tras el deslizamiento de tierra que cobró la vida de 17 personas. A esta hora, autoridades adelantan trabajos de búsqueda de 16 personas que siguen desaparecidas. Nuestro compañero Camilo Fajardo continúa en Rosas, Cauca. Camilo, ¿cuál es la situación a esta hora? Gina, Luisa Fernanda, televidentes, muy buenas tardes. Mire, estamos en la parte superior de lo que es el derrumbo. Sobre toda esta cantidad de lodo y escombros están los cuerpos de 16 personas que aún no han sido encontrados. 17 víctimas fatales fueron rescatadas, así como lo vemos de manos de los organismos de socorro y de los voluntarios. Aquí el drama de las familias es por encontrar lo más pronto posible los cuerpos de sus familiares desaparecidos. Con el paso de las horas, la angustia de los familiares de los desaparecidos es más grande. Núcleos completos fallecieron bajo el lodo. Algunas personas perdieron hasta 13 de sus seres queridos. Es que por favor nos colaboren a rescatar los cuerpos que faltan. Y que por favor pues que no se vayan a olvidar, que no solo sea de momento que prestan la ayuda y se olvidan de ellos. Que por favor nos colaboren para que no siga sucediendo esto que sigue pasando y que no le pase a ninguno de los demás. La comunidad dice que en la zona ninguna autoridad está coordinando las labores. Piden que la búsqueda no se detenga hasta encontrar a todos los que están bajo la tierra y los escombros. Tengo un tío, la esposa y 2 personas más que hacen miembro del núcleo familiar de mi tío, con la preocupación de que acá no hay autoridad, no tenemos acompañamiento ni de alcalde ni de personería. La comunidad está a la espera de la identificación de cuerpos en medicina legal para proceder a la velación y un posible sepelio colectivo en el municipio de Rosas. Lo que vemos aquí al fondo es la vía internacional panamericana que fue taponada por este derrumbo. Mire, aquí la gente sigue con las labores, aferrados a encontrar lo más pronto posible los cuerpos de sus familiares. 16 personas que se encuentran desaparecidas. Piden mayor presencia de los organismos de socorro para remover toneladas y toneladas de lodo y escombros y poder encontrarlos y darles cristiana sepultura. Yo me despido con estas tristes imágenes desde la vereda Portachuelo. Camilo Fajardo, CMI La Noticia. Camilo, gracias. Y otra de las zonas afectadas por las fuertes lluvias fue Ciudad Bolívar, en Bogotá. Más de 60 familias fueron evacuadas y algunas lo perdieron todo. Natalia, buenas tardes. ¿Y qué atención están recibiendo estas familias? Luisa y televidentes, cordial saludo. Mire, pues nosotros continuamos en el barrio Divino Niño, en la localidad de Ciudad Bolívar, en donde cerca de 60 familias se vieron afectadas por deslizamientos a causa de las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas. Lo que nos ha reportado el IDIGER es que ya se han entregado ayudas pecuniarias, es decir, ayudas monetarias, solo a 12 familias de cerca de las 60 afectadas, pero las ayudas humanitarias todavía no han llegado hasta este punto y es lo que reclaman algunos de los afectados. Buenas tardes, nos encontramos con alguno de ellos. ¿Ustedes qué están pidiendo? Nosotros estamos pidiendo igualdad de condiciones que todos los ciudadanos colombianos. Y primero que el alcalde venga y se asome acá y nos diga en verdad qué van a hacer con nosotros, porque nos tienen una certidumbre. Que si no cogemos y nos vamos voluntariamente, viene el SMAT y nos saca a la fuerza. Y no nos han dado las ayudas, digamos. Por ejemplo, yo aquí hablo por la comunidad y ninguna ayuda nos han dado. Que dizque colchonetas, mercado, eso es pura mentira. Estamos esperando las ayudas de aquí del Estado. El IDIGER nos dijo que nos iban a ayudar que con un bono de 500.000, que para un arriendo, pero es que ese bono de 500.000 nos lo desembolsa durante un mes, pero primero toca desocupar el predio y así nos lo dan, pero toca esperar un mes. Y como yo les dije,
pero si nosotros no tenemos para dónde irnos, entonces ¿cómo nos van a desembolsar ese dinero? Si es que yo no me movido de mi predio por lo mismo, porque no tengo para dónde irme. Y el otro llamado que le hago al alcalde Peñalosa, que se venga aquí con la comunidad del Divino Niño y hable con nosotros. Si quiere se sienta con nosotros y nos tomamos un tinto, pero eso sí, trae panela y trae café, porque la verdad la comunidad no tenemos ni qué comer. Bueno, las afectaciones en los predios que ustedes sufrieron, ¿qué afectaciones tuvo? ¿Qué perdió usted? Buenas tardes. Yo perdí todos los enseres, camas, televisores, ropa. La estufa eléctrica que tenía, pues le cayó agua y eso se hizo un corto ahí. Nosotros perdimos todos los enseres. ¿Usted ya fue evacuada? No, señor. Pues no tenemos dónde irnos, porque yo soy una vendedora ambulante y pues no tengo recursos económicos para poder salir. Desde el viernes no he podido salir a trabajar. ¿Sí? Y pues de igual manera pues nosotros le hacemos un llamado de atención al alcalde Peñalosa. Bueno, muchísimas gracias. Estas son algunas de las reacciones de las personas más afectadas aquí en el barrio Divino Niño de la localidad de Ciudad Bolívar. Nosotros, por supuesto, estaremos atentos a esta información, acompañando a estas familias y esperando a que lleguen esas ayudas humanitarias. Es por el momento la información que registramos desde la localidad de Ciudad Bolívar. Natalia Dávila, CMI La Noticia. Así es, Natalia. Continuamos muy atentos y acompañándolos. La región del Urabá en Antioquia es una de las más afectadas por el invierno. Más de 5.000 personas están damnificadas por las inundaciones. Yusila, saludo nuevamente. ¿Cuáles son las medidas que se han tomado de prevención hasta el momento? Gina, según el DAPAR, que es el Departamento de Atención y Prevención de Desastres en Antioquia, se está haciendo un censo para consolidar el número exacto de estas personas afectadas y luego se procederá a entregar las ayudas, pero entre las principales recomendaciones es para las poblaciones que están cerca a los ríos Cauca y Magdalena y también para quienes visiten, ya pasó la temporada de vacaciones, pero para quienes próximamente en estas lluvias visiten lugares donde hay ríos y quebradas en donde se pueda presentar una creciente súbita, que tengan mucho cuidado. Justamente en las últimas horas una familia completa conformada por 8 hijos, el papá y la mamá, vivieron realmente momentos dramáticos al quedar atrapados tras la creciente de la quebrada La Miel. La emergencia más delicada se vive hoy en 2 municipios del Urabá antioqueño, en donde un aguacero que se prolongó más de 5 horas inundó 12 barrios del municipio de Turbo. También resultaron afectados Chigorodó y Apartadó. En el municipio de La Estrella, 36 familias, y en el municipio de Caldas, 148. En Envigado, Antioquia, una familia quedó atrapada tras la creciente de la quebrada La Miel en el Parque Ecológico El Salado. Los 2 padres y sus 8 hijos fueron rescatados. Hasta el momento, en esta primera temporada de lluvias, tenemos 7 personas relacionadas con avenidas torrenciales o inundaciones que perdieron la vida. En total han muerto 11 personas durante la primera temporada de lluvias en Antioquia. La alerta se extiende a otros 12 municipios por crecientes súbitas de ríos y quebradas y deslizamientos de tierra. El municipio de Urrao, que es otro de los más afectados por estos aguaceros, no se han podido entregar algunas de las ayudas, pues es una zona bastante apartada y hay difíciles condiciones climáticas. 12:38 del mediodía, más adelante regresamos con más información desde la capital antioqueña. Y a pesar de que se redujo el número de muertes por accidentes viales en el país, 123 personas perdieron la vida en las carreteras durante la Semana Santa. Y aunque esta Semana Santa hubo más vehículos en las carreteras que el año anterior, las cifras de siniestralidad se redujeron en un 11%. Pasamos de 1.081 siniestros en el 2018 a 961 en esta Semana Santa. También cayeron dramáticamente las cifras de mortalidad en las vías. Y de manera preliminar hubo una reducción de alrededor de 41% en los fallecidos en siniestros viales, pasando de alrededor de 210 casos en 2018 a 123 casos en este año. La superintendente de Transporte dio un parte positivo en materia de movilidad por los corredores fluviales y marítimos del país. Más de 240.000 personas se transportan en estos centros acuáticos y por fortuna no tuvimos accidentes
que generaran un mal momento para la Semana Santa. Por supuesto, eso implica más de 2.400 arpes o movimientos que hay en estos centros acuáticos. Las campañas de prevención y los controles en las vías permitieron reducir la accidentalidad durante la Semana Santa. Con más de 48 helicópteros en todos los corredores viales del país, con 147 laboratorios de criminalística. De igual manera, integró 146 áreas de prevención y control. De los 2.100.000 pasajeros que se movilizaron por los 32 aeropuertos del país, el Internacional de El Dorado sirvió a más de 1.100.000 personas que utilizaron ese terminal aéreo para viajar a destinos nacionales e internacionales. Se han procesado 8.851 operaciones aéreas de aterrizajes y despegues. Esto es un récord en movilizaciones en el aeropuerto El Dorado. Las autoridades aseguraron que a pesar de las difíciles condiciones climáticas en 32 ejes viales, no se presentaron mayores dificultades durante la Semana Mayor. Extraño hallazgo en Cali. En el tanque de gasolina de un carro fueron encontradas armas de fabricación estadounidense que son utilizadas por fuerzas especiales. Javier, regresamos con usted. ¿De dónde salió este armamento? Hola, buenas tardes. Nuevamente los saludo desde Cali. Mire, lo particular es que según nos cuentan las autoridades, este tipo de armamentos no se consiguen fácilmente, ya que no se distribuyen en Estados Unidos en las armerías por ser de uso exclusivo de las fuerzas especiales de ese país. A continuación les contamos más detalles. El armamento se encontraba en una caleta adaptada en el tanque de gasolina de un carro. Las autoridades encontraron primero la escopeta Smith Wesson calibre 12. Esta escopeta es utilizada por el ejército de los Estados Unidos o las policías de los grupos SOAT para ingresar a inmuebles al momento de un allanamiento o para el rescate de personas. Básicamente es un arma de los comandos especiales y su finalidad es romper cerraduras o puertas de gran dimensión. Asimismo, fue encontrado un fusil MP-15 calibre 5.56, básicamente utilizado por las fuerzas especiales de los Estados Unidos para el francotiro, un arma de precisión que querían ser comercializadas en el departamento del Cauca. En la caleta, las autoridades también encontraron 240 millones de pesos. Se investiga si el dinero era para comprar más armas o pagar nóminas de grupos delincuenciales. Las autoridades investigan si este armamento ingresó hasta la ciudad de Cali por el puerto de Buenaventura. 2 personas fueron capturadas durante el operativo. Información desde Cali, Javier Ramírez, CMI, La Noticia. Javier, gracias. Y cerca de 300 familias en el barrio El Golfo de Barranquilla llevan más de 2 semanas sin luz. Por eso la comunidad adelanta una recolecta para comprar un transformador de energía eléctrica. Fabián, los saludo de nuevo. ¿Y por qué la comunidad lleva 2 semanas sin luz? Luisa, muy buenas tardes para usted y todos nuestros televidentes. El problema es por los constantes cortes en el fluido eléctrico. La empresa Electricaribe le dijo a los habitantes de este sector que les va a instalar un transformador de energía eléctrica y ellos necesitan 3 para poder resolver este problema. Son 50.000 pesos además del consumo, lo que estas personas deben cancelar a Electricaribe para comprar un transformador, a sabiendas que el problema no quedará del todo resuelto. Llevan 5 millones de pesos recolectados. Estamos en la recolecta de comprar un transformador porque Electricaribe dice que tenemos que comprar el transformador para podernos ponerle el servicio. Los tenderos son los más afectados, pues sin luz desde hace 16 días lo han perdido todo. Las verduras, no estoy vendiendo absolutamente nada de eso, gaseosas, nada. Únicamente que estoy vendiendo ahora actualmente bastante pan, huevos y velas, es lo que se vende constante. La comunidad de este sector claman por la presencia de las autoridades, especialmente por las personas más afectadas. Necesitamos la luz porque en verdad estamos tan desesperados. Hay madres embarazadas con niños de brazos, hay un caso de dengue hacia la parte de atrás del arroyo. Entonces necesitamos que nos ayuden porque en verdad ya tenemos más de 15 días sin luz. En el barrio El Golfo tampoco cuentan con el servicio de alcantarillado. Y seguimos con más noticias. La Policía Metropolitana de Barranquilla hace pocos minutos hizo el lanzamiento del afiche con los más buscados en esta ciudad por el delito de homicidio. Ofrecen hasta 50 millones de pesos de recompensa para que entregue información del paradero de estos delincuentes.
Las autoridades de policía generan esta alerta a la comunidad para solicitar su apoyo. En primera línea aparecen los cabecillas de la banda delincuencial Los Costeños, alias Digno Palomino y alias Castor, quienes cambiaron su apariencia física para burlar a las autoridades. Este hombre se hizo un diseño de sonrisa, su fisonomía en el cabello la ha cambiado y hoy luce una contextura más gruesa. En el cartel de los más buscados aparecen 3 delincuentes que fueron capturados este fin de semana. Los homicidios por los cuales la policía les buscaba ocurrieron en el año 2017. Es el caso de Pitirri. Pitirri se capturó el día sábado, una vez hizo el lanzamiento de este cartel. Directamente fue colocado a disposición de la justicia y hoy está respondiendo por el delito de homicidio que ocasionó. Alias Sergio igualmente. En la primera línea de la ficha aparece Jefferson Torres Mina, quien participó en el atentado perpetrado por el ELN a la estación de policía del barrio San José. La policía entrega estos afiches en distintos puntos de la ciudad buscando la colaboración de la ciudadanía en general. Esa es la información que tengo para entregarles hasta esta hora. Soy Fabián Lesmes en CMI, La Noticia. Fabián, gracias. 2 meses en promedio es el tiempo que se demora en la EPS para entregar algunos medicamentos. Según la organización Defensa al Paciente, en la mayoría de los casos sucede cuando se trata de medicina de alto costo. Hay un tiempo promedio que, de acuerdo con las quejas de los pacientes, algunas EPS se demoran en entregar los medicamentos a los usuarios. Los tiempos de espera varían de acuerdo a la EPS a la que se encuentran afiliados los pacientes, pero estimamos que en promedio podría llegar a ser de 2 meses tiempo de espera. En diversas ocasiones, los afiliados tienen que recurrir a tutelas. Cuando existen más demoras en la entrega de medicamentos, es cuando son para enfermedades de alto costo, para enfermedades poco frecuentes y cuando los medicamentos son de tipo biológico. Según los usuarios, deberían existir sanciones para las EPS que se demoren en entregar los medicamentos. La salud desafortunadamente en Colombia se ve más como un negocio que como una obligación. Y no dan medicamentos nunca, o sea, medicamentos sustentables para una enfermedad, sino son como cosas lo más barato que consiguen. En muchos casos están jugando con la vida de las personas. Hay vela y la droga, otras veces no la dan. Y debieran sancionarlas, porque son elementos que la persona va no por gusto, sino por necesidad. La Superintendencia de Salud es la entidad a la que deben denunciar en caso de largas demoras. La Semana Mayor en Cartagena arrojó resultados positivos de acuerdo al balance entregado por las autoridades. Se redujo el hurto, aumentó el número de turistas y no hubo víctimas fatales ni en playas ni en carreteras. Evelyn, buenas tardes de nuevo y detalles de este balance. Buenas tardes nuevamente, Luisa y Gina, pues hablemos de cifras. Más de 100.000 visitantes, según las proyecciones de la Corporación de Turismo, estuvieron en Cartagena en esta Semana Mayor. 86.000 solamente por vía aérea, eso sin contar los 50.000 que se movieron entrando y saliendo de la ciudad. De acuerdo con las autoridades, la Semana Santa en Cartagena dejó un balance positivo. El movimiento de pasajeros por vía marítima resultó con 35.000 turistas. La Capitanía de Puerto de Cartagena registró el zarpe de 1.179 embarcaciones, entre lanchas, yates y cruceros, mientras que por tierra las cifras también son positivas, pues hubo una reducción de un 80% en la accidentalidad. En el desarrollo del plan Juntos Construimos Convivencia y Seguridad, la policía en los diferentes dispositivos policiales también aseguran dejar un balance satisfactorio con una reducción en todos los delitos. También tenemos la reducción del hurto a comercio que se había incrementado en la Semana Santa anterior y el hurto a residencia en la parte turística. Se hizo una reducción del 76%. Más de 50.000 vehículos entraron y salieron de la ciudad. El Cuerpo de Bomberos reportó 0 ahogados y un total de 20 rescates durante esta temporada. En cuanto a la ocupación hotelera, las proyecciones de la Corporación de Turismo de Cartagena apuntaron entre un 75 y un 80% de ocupación. Bueno, esas son las proyecciones que hizo la Corporación de Turismo. Sin embargo, durante el transcurso del día, esta corporación nos estará dando la información exacta de cómo estuvo el movimiento en la ciudad. Los saludo, me despido desde Cartagena. Evelyn Díaz, CMI La Noticia. Evelyn, muchas gracias. Aumentaron 20% las capturas contra el hurto y lesiones personales en el sistema Transmilenio.
La reanudación de las jornadas laborales y académicas en Bogotá estuvieron precedidas por la aglomeración en las estaciones de Transmilenio, apretujones que facilitan el trabajo para los delincuentes. Me lo sacaron sin darme cuenta 2 veces el celular. En lo que ha ocurrido del año, las autoridades han capturado 604 personas, 100 más que el año pasado durante el mismo periodo, enero-abril. La ciudadanía se ha acercado de forma eficiente y rápida a los funcionarios de policía que se encuentran dentro de cada una de las estaciones con el fin de poner en conocimiento a la comisión de hechos punibles, y estos sujetos han sido puestos a buen recaudo de las autoridades. Además del hurto, las riñas son una de las principales causas de capturas en el sistema. Por eso, el llamado es a la tolerancia. No hay que contrarrestar la cultura ciudadana con groserías ni nada de eso. Hay que saber manejar las cosas a favor de la persona que está tomando el servicio. Ya están en operación los llamados gestores de convivencia, que ayudan a los usuarios a mantener el orden y la seguridad dentro del sistema. Es hora de hacer una pequeña pausa en CMI, emisión del mediodía, pero ya regresamos con más noticias. Alto comisionado denuncia que 6 narcos se colaron en listas de las FARC. Ojo, empiezan cobro de multas por exceso de velocidad en la avenida 1 de Mayo y Carrera 30. Gracias por continuar con nosotros. No paran las historias de feminicidio. En Medellín se registró un doble crimen contra una madre y su hija. Las mujeres fueron asesinadas al interior de su apartamento y el agresor les prendió fuego para ocultar el hecho. Yussi, regreso con usted. ¿Quién sería el autor de este doble feminicidio? Hay realmente conmoción en el barrio Laureles por el crimen de estas 2 mujeres, quien, según la hipótesis de las autoridades, inicialmente fueron asesinadas con arma blanca y luego este presunto agresor les prendió fuego a los cuerpos para tratar de evadir a las autoridades. Fue en el 7º piso de este edificio del barrio Laureles, occidente de Medellín, en donde lo que inicialmente parecía un conato de incendio reveló un doble feminicidio. En una de las habitaciones se encontraron los cuerpos de Doris Ochoa Jaramillo, de 68 años, y el de su hija María Carolina Laricia Ochoa, de 41, quienes habrían sido asesinadas y luego les prendieron fuego. Mataron a 2 señoras con arma blanca y que para no encontrar el cuerpo del delito encendieron ahí la cocina. Esa es la información que sé yo hasta ahora. Teniendo en cuenta que este sitio nos sorprende a los habitantes de este sector, es un sitio muy seguro, nunca ha ocurrido nada, nosotros por aquí transitamos a cualquier hora y nada sucede. Total, queda la incógnita. El crimen de las 2 mujeres tiene conmocionados a los vecinos del sector, quienes aún no entienden lo sucedido. Pues sorprendido, porque pues ya son cosas que pasan de lo, pues digamos que de lo brutal, ¿no? De lo brutal, esa es como la percepción. Algo pues increíble, pues por aquí el barrio es muy seguro y por aquí no se ve algo pues como eso. Autoridades investigan el feminicidio. Dentro de las labores y las investigaciones de campo tenemos muy buenas actividades de inteligencia e investigación a través de las cámaras de seguridad. Seguimos trabajando en la identificación de un sujeto y pues lo más pronto posible para poder establecer su identidad plena y más adelante, Dios mediante, capturar. Las grabaciones de las cámaras de seguridad y la identidad de un presunto responsable quien habría entrado al apartamento horas antes pasaron a la fiscalía. Las mujeres eran de nacionalidad venezolana. Hay que decir que una de las mujeres había denunciado una extorsión y se investiga si esto estaría relacionado con el crimen. La policía también anunció una recompensa de 20 millones de pesos a quien dé información sobre el paradero del responsable. Esto desde Medellín, Yussi Chaparro, CM, La Noticia. Feliz tarde. Yussi, gracias. Y el gobierno denunció que 6 narcotraficantes se colaron en la lista de guerrilleros de las desmovilizadas FARC, que fue presentada ante la Jurisdicción Especial para la Paz, todo con el fin de adquirir los beneficios jurídicos de este acuerdo. La denuncia fue presentada por el comisionado de paz, quien aseguró que 6 narcotraficantes se colaron en los listados avalados por el gobierno y que serán analizados por la Justicia Especial para la Paz. El funcionario denunció que estas personas incluso pagaron altas cifras de dinero para lograr su inclusión. Menciona una serie de nombres de personas que identifica el gobierno de los Estados Unidos como los mayores narcotraficantes del mundo. De esa lista salieron 6 personas
a partir de un estudio del Comité Interinstitucional compuesto por los organismos de inteligencia del Estado y la Fiscalía General de la Nación. El comisionado advierte que estas personas estarían buscando adquirir beneficios judiciales e incluso evitar la extradición a países como Estados Unidos. Hay una gran preocupación expresada por el gobierno de los Estados Unidos, pero no solamente debemos centrarnos en Estados Unidos, sino cualquier país que tenga cooperación judicial. Los 6 narcotraficantes que nunca hicieron parte de las FARC fueron retirados de la lista de desmovilizados y ahora el gobierno avanza con una depuración para establecer si hay casos similares. Noticia en desarrollo en CMI. Este lunes amanecieron sin alimentación escolar 45 municipios de Cundinamarca. El gobierno declaró el incumplimiento del contrato por graves fallas en la prestación del servicio. El 2 de mayo se conocerá el nuevo operador. Diana, buenas tardes. ¿Hasta cuándo iba el contrato suspendido? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ustedes en estudio y para nuestros televidentes. El contrato de este operador encargado del PAE en la mitad del departamento de Cundinamarca iba hasta el mes de agosto de este año, pero por las fallas graves que se presentaba en el servicio, incluso por los problemas en la comida que entregaba, obligaron a la Bolsa Mercantil de Colombia a declarar el incumplimiento de este contrato y por lo tanto a suspender el servicio de alimentación escolar para más de 79.000 niños del departamento. Este lunes no llegó el mercado para la alimentación escolar de los colegios públicos en 45 municipios de Cundinamarca. No hubo notificación oficial, apenas un escueto mensaje de texto anunciando la suspensión en el servicio. Por ejemplo, en municipios como Cajicá, 6 colegios públicos se quedaron sin alimentación escolar, algo más de 4.000 estudiantes, y en La Calera 4 colegios donde estudian alrededor de 2.300 niños. Aunque algunos municipios tenían reservas para atender la contingencia, en otros se quedaron sin comida. El PAE se suspendió luego de que la Bolsa Mercantil de Colombia declarara el incumplimiento del contrato al operador Alimentos y Servicios MSSAS por fallas reiteradas en su operación y evidenciadas por los usuarios. La alimentación escolar en Cundinamarca solo se normalizará hasta el 2 de mayo con la selección de un nuevo operador. Por lo pronto asumirá temporalmente el servicio de alimentos la empresa Multimodal, que es la encargada del servicio en la otra mitad del departamento. Lo que no se sabe es si tiene la capacidad de asumir la labor. Las instituciones educativas piden a los padres hacerse cargo tanto de la lonchera como del almuerzo de sus hijos. Continuamos en CMI, emisión del mediodía. Con el apoyo de la Fuerza Aérea y el Ejército, los bomberos de Santa Marta intentan extinguir incendios forestales que desde ayer han consumido 700 hectáreas de bosque. Las llamas en la Sierra Nevada fueron reportadas en la mañana del domingo. De inmediato, bomberos de Santa Marta pidieron el apoyo al Ejército y la Fuerza Aérea para extinguir el fuego desde la parte alta. Helicópteros equipados con los llamados Bambi Bucket fueron llevados hasta la zona para asperjar el agua y contener las llamas. Se estima que al menos 700 hectáreas de pastos y recursos maderables han sido consumidas por las llamas. Esta mañana, muy temprano, oficiales de la FAC se desplazaron a la zona y esperan que las lluvias pronosticadas para las horas de la tarde ayuden a controlar los focos que aún permanecen activos en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y las fuertes lluvias se mantendrán hasta la primera semana de junio. El IDEAM advierte que la región andina y la región Pacífico seguirán en alerta roja y naranja. De acuerdo con el IDEAM, las lluvias se extenderán hasta la primera semana de junio, manteniendo la alerta en algunas regiones. Naranja, roja, amarilla por crecientes súbitas, especialmente en la región andina, en sectores del departamento de Antioquia, hacia los Santanderes, hacia la parte del Piemonte Llanero, en la vía entre Bogotá, Villavicencio, en la zona de Nariño. La situación más crítica ocurrió en la zona rural de Rosas, en el departamento de Cauca, donde un deslizamiento deja hasta el momento 17 personas muertas, 16 desaparecidas y 6 viviendas sepultadas. Preocupación de que acá no hay autoridad, no tenemos acompañamiento ni de alcalde ni de personería. En Antioquia el saldo es de 11 personas muertas, 5 municipios afectados y 12 más en alerta. Municipio de Chigoró, hoy amanecimos con inundación en el sector Candelaria, Sadén Candelaria, donde el río Chigoró se desbordó y afectó a esta comunidad. En este momento están bomberos y oficina de gestión del riesgo evaluando los daños, las afectaciones. En Barbacoas, Nariño, se tiene un balance de al menos 15.000 personas damnificadas. Por el desbordamiento del río hemos tenido muchas personas damnificadas, gente que ha perdido todita su pertenencia y estamos bastante afectados.
En el valle, 23 municipios se encuentran afectados por la lluvia. Una alerta naranja para varios ríos, 23 ríos, de los cuales 7 ríos de Cali. Se hizo un trabajo con los coordinadores municipales de gestión de riesgo, de advertencia y de prevención. En Santander, algunos municipios están incomunicados y el reporte es de por lo menos 4 víctimas. Hoy el departamento de Santander tiene alerta roja en el municipio de Chima por deslizamiento y cerca de 38 municipios en alerta naranja y el resto en alerta amarilla. En Bogotá, al menos 60 viviendas fueron evacuadas. El distrito, a través de asistencia técnica, ya realizó la recomendación de evacuación y de restricción de los predios. Finalmente, los organismos de emergencia mantienen activos los planes de contingencia y prevención ante eventuales deslizamientos. Y el presidente Iván Duque realizó un sobrevuelo en Barbacoas, Nariño, una de las regiones más afectadas por la fuerte ola invernal. A esta hora, el jefe de Estado y su equipo de gobierno se reúnen con las familias afectadas por el desbordamiento del río Telembí. En Ciudad Bolívar, las familias afectadas por las fuertes lluvias que provocaron deslizamientos de tierra sigue esperando la atención del distrito. Regresamos con Natalia, quien se encuentra allí acompañando a estas familias damnificadas. Natalia, ¿cuál es la situación a esta hora? Gina y televidentes, cordial saludo. Mire, pues así es, nos encontramos todavía aquí en el barrio Divino Niño, en la localidad de Ciudad Bolívar, y como ustedes pueden ver en imágenes, a esta hora se registran fuertes lluvias. Se puede observar cómo desciende el agua en estos terrenos que, de acuerdo con los organismos de socorro, esta zona ya ha sido declarada como zona de riesgo. Cerca de 60 familias han sido afectadas por las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas y que continúan presentándose. Recordemos que el pasado sábado se registró este fuerte deslizamiento que afectó varias de las viviendas en esta zona de Ciudad Bolívar. Ya llevan 13 días las familias afectadas por esta gran alerta que tiene a toda la comunidad en velo. Hablamos con algunas de las familias quienes nos han manifestado que han perdido electrodomésticos, enseres, ropa y hasta sus propias viviendas. Algunas de ellas nos han manifestado que han perdido todo lo que tenían. El IDIGER nos ha dicho que hasta el momento no han llegado las ayudas humanitarias, pero que sí han llegado ayudas económicas a algunas de las familias más afectadas, específicamente a 12 familias de las 60 que se vieron más afectadas. Natalia, muchas gracias por su información desde Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Y hoy el mundo entero conmemora el Día Mundial de la Tierra. Nuestro país es el segundo más biodiverso del planeta. En Floridablanca, Santander, se construyó el primer museo del cambio climático en Sudamérica. En este castillo, ubicado en el Cerro La Judía, en la parte alta del municipio de Floridablanca, en un área de 250.000 metros frente a una reserva natural, encontramos el primer museo de cambio climático construido como un regalo a la tierra y a nuestras generaciones por un visionario oftalmólogo. Y desarrollamos todo un concepto de la educación ambiental que hemos dividido en 5 salas museos temáticas, una por piso dentro de nuestro edificio. Y es que la riqueza de fauna y flora conservada en este lugar hacen detener el tiempo. Lo primero, lo más importante, la rana endémica del Cerro de la Judía. Luego tenemos el pescado. Luego tenemos la mariposa más colorida y grande del mundo, con el color tornasolado más increíble. Tenemos la libélula más grande que yo haya visto jamás, de alas cristalinas y nervadura negra. En este lugar no solo se aprende del pasado, también se advierten las amenazas del futuro por no cuidar el planeta. Es muy poco encontrar espacios así que le enseñen a uno de cultura y cosas así. Según la ONU, estamos a la fecha límite para reducir el 50% de las emisiones de carbono a la atmósfera. Y a esta hora les presentamos un panorama de lo que ocurre a esta hora en Rosas, Cauca. Las intensas lluvias de los últimos días generaron la remoción de una parte de este cerro. Era la madrugada del domingo cuando la tierra tapó 6 viviendas de la vereda Portachuelo. Allí empezó el drama. Hermano, porque mi hermano subió de la finca y fuimos y lo ayudamos y ya después encontramos a las demás personas muertas. Muchos de los lugareños indican que no es la primera vez que un derrumbe amenaza sus vidas. Hace varios meses se hablaba de la necesidad de una reubicación. Se les ofreció, es cierto, se les ofreció un albergue temporal
lejos de nuestro municipio, pero lo que en el momento nosotros inicialmente podíamos operar o ofrecer para ellos. En visita a la región, el presidente Duque anunció ayudas para las personas damnificadas. Además, anunció la elaboración de un mapa de riesgo, teniendo en cuenta que esta es una zona afectada por la falla del Romeral. Unas soluciones de vivienda que, como lo hemos anunciado, van a permitir que 56 familias tengan rápidamente una solución en los próximos meses. Los familiares de las víctimas piden mayor presencia de maquinaria amarilla para hacer remoción de las toneladas de lodo que cubren los cuerpos de sus familiares. Y el director del Fondo de Adaptación, Edgar Ortiz, asegura que al contratista de las viviendas en Rosas, Cauca, para las familias damnificadas por el invierno en 2010, ya le fue declarado el incumplimiento. El director del Fondo de Adaptación reveló que su despacho ya declaró el incumplimiento del contrato por parte de la firma Codiseño, cuyo objeto era la construcción de 92 viviendas para familias afectadas por el invierno en 2010, que debían entregarse en octubre de 2018. Inventores GNG Ingeniería. Es un contrato que se hizo con una duración a 1 año, es decir, que esas viviendas debieron entregarse en noviembre del año 2016. Situación que no sucedió y a partir de ese momento se empezó por las administraciones de turno a otorgarle prórrogas. Tuvo 3 prórrogas ese contrato, se le adicionaron 18 meses adicionales para que el contratista en agosto del año 2018 entregara las viviendas. Esa situación no se dio. De hecho, pasado mañana el contratista, el interventor GNG y la aseguradora están citados a una audiencia tras la cual se espera una solución para el desarrollo del proyecto. Entonces nosotros lo que hemos hecho en estos 6 meses es coger el proyecto y hacer lo que no se hizo, y en 6 meses ya tenemos la primera audiencia en cumplimiento el próximo 24 de abril. ¿Y qué pasa después de esa audiencia? Después de esa audiencia lo que esperamos es que el contratista traiga una propuesta en la cual de pronto, como está la compañía de seguras también, ya se le ha notificado la afectación de la póliza. Aquí va a haber un proceso sancionatorio, ¿de acuerdo? Se va a exigir la garantía única. Ortiz dijo que la situación del proyecto ubicado en Rosas, Cauca, ya fue notificada a la Contraloría y a la Procuraduría. Los sectores financiero, comercio, restaurantes y hoteles son los que puntean el ranking de los que más gastan energía en el país. Podrían derrochar entre 15 a 25 millones de kilovatios al año. Expertos aseguran que con buenos hábitos podrían generar un ahorro de casi el 20%. Desde este centro de monitoreo se llevó a cabo un estudio a 170 establecimientos para verificar cuáles son los sectores que más derrochan energía en el país. En banca, sector retail, sector restaurante, oficinas. Cada empresa de estos sectores, según el informe, puede llegar a consumir entre 15 y 25 millones de kilovatios hora al año, equivalente a iluminar 35 hospitales durante el 2019. El 85% de estos establecimientos podrían ahorrar hasta un 17% de energía. Según los expertos, hay hábitos que pueden reducir el consumo sin tener que acudir a otras tecnologías. Por ejemplo, encender los equipos solamente cuando ya se va a abrir al público. En algunos establecimientos se encienden los equipos 3 horas antes de que haya atención al público, equipos como aire acondicionado, unidades de extracción. Estas mismas prácticas se pueden llevar a cabo en el hogar, teniendo cuidado con el estado de las neveras, planchas y prender las bombillas necesarias. El gobierno del presidente Iván Duque acaba de dar respaldo total al embajador de Estados Unidos y sus reuniones con parlamentarios en busca de sumar apoyos a sus objeciones a la ley estatutaria de la JEP. Según el canciller, el representante del gobierno estadounidense está cumpliendo con su deber. La ampliación de estas declaraciones con Carlos Ruiz desde el Palacio de San Carlos. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El canciller Carlos Holmes Trujillo acaba de afirmar que el gobierno colombiano no considera intromisión indebida en los asuntos internos del país las reuniones que ha sostenido el embajador de los Estados Unidos con parlamentarios colombianos para pedir el apoyo a las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP. Con respecto a lo primero, esa es la tarea de los embajadores. Yo he sido embajador muchas veces. Imagínense ustedes lo que tuve que hacer en la Unión Europea para lograr que avanzara la negociación y aprobación del acuerdo comercial con la Unión Europea. Hablé con cerca de 700 parlamentarios, les expliqué la posición del gobierno colombiano, les pedí que nos apoyaran. Es que la tarea de los embajadores es reunirse con los poderes del país que representan
con los formadores de opinión del país en el cual representan, y la tarea que tienen los embajadores es explicar lo que es la posición de su gobierno sobre temas de interés bilateral, de interés regional y de interés global. Y con respecto al tema de la visa, otorgar visas y revocarlas es prerrogativa de los estados. El canciller Trujillo García también anunció que el próximo sábado se reunirán en Bogotá los embajadores designados por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y que hacen parte del cerco diplomático que Colombia promueve en contra del régimen de Nicolás Maduro. Con Carlos Ruiz, desde la Cancillería colombiana, CMI, La Noticia. Carlos, muchas gracias. Una decisión de la Corte Constitucional sobre una ley cambia las reglas de juego para los estudiantes de Derecho del país. Vamos con Joan Avellaneda y la controversia del día. Joan, buenas tardes. Buenas tardes. El año pasado fue promulgada la Ley 1905 que plantea que antes de que se puedan graduar los estudiantes de Derecho del país, deberán superar un examen especial creado por el Consejo Superior de la Judicatura para así poder acceder a su tarjeta profesional. La ley, que según sus creadores busca enfrentar el problema de exceso de abogados mal preparados, fue demandada porque al parecer vulnera los derechos de igualdad de los estudiantes frente a los abogados en ejercicio. Sin embargo, hoy la Corte Constitucional concluye que la ley se ajusta a la Constitución. Por ello le consultamos a nuestros seguidores el tema con la siguiente pregunta. La Corte Constitucional ratificó la ley que creó un examen especial que deberán presentar los futuros abogados antes de graduarse para obtener su tarjeta profesional. ¿Usted está de acuerdo? El 85% está de acuerdo, el 15% rechaza esa ley. Hasta el momento hemos registrado 1.424 votos. Veamos ahora las opiniones de nuestros televidentes en la cuenta de Twitter @CMI La Noticia y en la cuenta de Facebook del Canal 1. Por aquí tenemos a César que nos dice, claro, hay que examinar qué es lo que nos va a representar y su habilidad a la hora de trabajar. Juan nos dice, yo creo que deben ponerle regulación a los congresistas, unas exigencias mínimas para aspirar a un cargo de libre elección. Y por último, Mario nos dice, así a todas las profesiones, un examen que garantice buenos profesionales. Sigan opinando y votando con el hashtag Controversia del Día en @CMI La Noticia y @Canal 1 Colombia. Mañana analizaremos un nuevo tema. Sigan con más información en CMI, emisión de mediodía. Joan, gracias. Profesores, centrales obreras, organizaciones sociales y la rama judicial adelantarán un paro el próximo 25 de abril durante 24 horas. Este cese de actividades tiene que ver con los incrementos salariales por el incumplimiento del gobierno con algunos acuerdos y también contra el Plan Nacional de Desarrollo. El paro nacional del próximo 25 de abril se iniciará a las 6 de la mañana y de acuerdo con la Asociación Distrital de Trabajadores de la Educación se realizarán concentraciones, protestas y marchas en algunas regiones del país, principalmente en Bogotá. En el caso del magisterio nos reuniremos a partir de las 9 de la mañana desde el Centro Administrativo Distrital y nos concentraremos allí y luego nos desplazaremos hacia la Plaza de Bolívar. Indicó las causas del cese de actividades. Contra el Plan Nacional de Desarrollo. Por el aumento del presupuesto para la educación, el gobierno se comprometió a hacer una reforma constitucional, no la ha hecho, el aumento para el presupuesto para la salud, contra la estratificación y bajar los subsidios del estrato 3, contra la reforma pensional que se viene ejerciendo el gobierno nacional dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Al paro de las centrales obreras, estudiantes y organizaciones sociales se suma la rama judicial. Exigiéndole al gobierno que se amplíen las plantas de personal, que se hagan los incrementos, que se nos den las excepciones tributarias y en particular que haya una mejoría en la gerencia de la justicia. Las diligencias judiciales programadas para el 25 de abril se verán afectadas. Todos los juzgados en los palacios de justicia y en las edificaciones judiciales se suspenden, excepto los servicios que tienen que ver con salud, tutelas de salud, lo que tiene que ver con habeas corpus y lo que tiene que ver con libertades o audiencias de personas capturadas y privadas de libertad. Entre el 28 de abril y el 2 de mayo se instalará un campamento en Bogotá para denunciar el asesinato de líderes sociales y campesinos en todo el país. Esta mañana se registró una nueva explosión en Sri Lanka, en el sur del continente asiático, en una cadena de ataques terroristas que ha dejado hasta el momento 290 muertos. La detonación ocurrió en momentos en los que la policía intentaba desactivar una bomba que se encontraba escondida en el interior de una camioneta estacionada en los alrededores del santuario de San Antonio, una de las iglesias que fue blanco de una escalada de ataques terroristas cometidos ayer durante la celebración del Domingo de Pascua.
En medio de un panorama de caos y destrucción, las autoridades también informaron del hallazgo de 87 detonadores que se encontraban en una de las principales estaciones de buses de la capital. El gobierno, por su parte, responsabilizó al grupo islamista local National Tawhid Jamaat de estar detrás de la cadena de atentados que dejaron más de un centenar de muertos y heridos. El mundo condenó la masacre y el Papa Francisco expresó su cercanía con el pueblo de Sri Lanka. Prego per le numerosissime vittime e ferite e chiedo a tutti di non esitare a offrire a questa cara nazione tutto l'aiuto necessario. Auspico altrettanto che tutti condannino questi atti terroristici, atti disumani, mai giustificabili. Preghiamo la Madonna. Esto ocurre luego de que 8 explosiones sembraran un panorama de muerte y desolación en varios hoteles de lujo e iglesias cristianas que celebraban la Pascua en varios puntos del país. Para hoy, las autoridades decretaron el estado de emergencia y una jornada de luto nacional. Y asciende a 23 la cifra de fallecidos luego de que un bus se volcara en Bolivia, en la carretera La Paz-Carabani. El bus, que transportaba a un grupo de 45 personas pertenecientes a un sindicato de trabajadores, cayó a un barranco de 200 metros de altura luego de un choque triple entre el autobús, un camión y una camioneta en el sector de Yolosita. Los bomberos del lugar continúan realizando las tareas de rescate para encontrar al resto de las personas que aún están desaparecidas. Al menos 5 personas perdieron la vida en Filipinas debido a un fuerte temblor de 6,1 de magnitud que sacudió Manila y varias provincias de ese país. Eran las 5:11 de la tarde hora local y la tierra se estremeció con fuerza en Filipinas. Un fuerte temblor de magnitud 6,1 grados se sintió en el centro de ese país, con epicentro cerca de la localidad de Castillejos, en la provincia de Zambales, a unos 150 kilómetros al norte de Manila, donde varios edificios fueron evacuados como protocolo de seguridad. Según las autoridades, 2 estructuras se derrumbaron. Los equipos de emergencia trabajan en las labores de inspección y atención a los posibles afectados. Otra estructura averiada es el Aeropuerto Internacional Clark, cuyos daños lo obligaron a suspender sus actividades durante al menos 24 horas. Las imágenes muestran el techo y paredes prácticamente en el piso. Se han reportado al menos 52 réplicas y se esperan más sismos de menor intensidad. Filipinas se ubica sobre el anillo de fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica. El gobierno venezolano anunció un nuevo horario especial de actividades laborales y escolares ante la emergencia eléctrica. El gobierno nacional venezolano anunció la noche de este domingo que durante las próximas 72 horas se aplicará un horario especial a las actividades escolares y laborales en el país. Este horario aplicará desde hoy lunes 22 hasta el miércoles 24 de abril tras las vacaciones de Semana Santa. Las jornadas laborales se desarrollarán hasta las 2 de la tarde, mientras que las académicas serán de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información de Venezuela, comunicó a través de su cuenta de Twitter que la medida fue tomada para continuar con los trabajos en el sistema eléctrico nacional, luego de que el 5 y 7 de marzo se presentaran fallas en la central hidroeléctrica Simón Bolívar y le achacaran la culpa a un ataque terrorista del gobierno de Estados Unidos. Con motivo del ataque brutal del jueves 7 de marzo. Después de las fallas eléctricas, el presidente de la República, Nicolás Maduro, puso en vigor el plan de recuperación energética pautado por 30 días con el objetivo de estabilizar la generación del sistema eléctrico nacional, y ahora se le suma la medida del horario especial. El precio del petróleo toca máximos anuales tras la decisión del gobierno de Estados Unidos de no renovar las exenciones que les permitían a 8 países comprar crudo iraní. Washington busca reducir a 0 las exportaciones petroleras de la República Islámica, que vende en promedio 1 millón de barriles diarios. La administración de Donald Trump decidió no renovar en mayo las exenciones que le permiten a 8 países importar petróleo iraní sin enfrentarse a las sanciones estadounidenses que fueron reactivadas desde noviembre de 2018, cuando Washington abandonó el acuerdo nuclear alcanzado entre Teherán y 6 potencias internacionales. El gobierno de Estados Unidos incrementó su presión para ahogar la economía iraní y bajar a 0 las exportaciones del principal producto de la nación islámica, que solamente en abril vendió un promedio de 1 millón de barriles de crudo diarios. Going to zero across the board.
We will continue to enforce sanctions and monitor compliance. La decisión contra uno de los principales productores de petróleo del mundo provocó una fuerte subida del precio del crudo, que alcanzó máximos anuales por encima de los $73 por barril, un nivel que no se conocía desde noviembre del año pasado. Para evitar el desbalance, el gobierno estadounidense anunció que tomará acciones coordinadas con Arabia Saudí y Emiratos Árabes para mantener el suministro global. En más noticias, CMI del mediodía, la policía de Cundinamarca se tomó los sitios neurálgicos de Soacha, Cundinamarca, para reducir los índices de criminalidad. El hurto a personas es uno de los principales delitos que afectan la seguridad ciudadana en Soacha. La invasión del espacio público en sectores aledaños a la autopista sur había incrementado la actividad delictiva en puntos de alto flujo de personas de este municipio vecino a Bogotá. Aprovechando la recuperación de espacio público importante que se ha ejecutado y que nos ha permitido reducir los índices de este delito en el punto. El robo de motocicletas se redujo en un 7% en Soacha. Las autoridades recordaron a quienes las conducen no abandonarlas en la calle ni dejar puestas las llaves en sus vehículos. Estamos haciendo una campaña preventiva, de tal manera que el ciudadano no se ofrezca frente al delincuente, que el delincuente tenga la desventaja. De esa manera y a través de los apoyos y de los controles, lograr que los ciudadanos sean nuestros ojos y nuestros oídos en las calles. En lo que va corrido del año, la policía de Cundinamarca ha capturado 1.002 personas y registró una reducción en un 25% del hurto en general en todo el departamento. Bienvenidos, esto es Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. Comenzamos con lo bueno. El precio del petróleo aumenta más de 3,4%. La semana inició con incrementos positivos para el precio del petróleo en el mercado internacional. La situación geopolítica por las sanciones de Estados Unidos a Irán presionaron al alza la cotización del barril de crudo, que hoy supera los $74. Cada dólar que suba el precio del petróleo representa más de 500.000 millones de pesos para las finanzas públicas de Colombia. Lo malo, los estragos de las lluvias en el país durante las últimas horas. En Barbacoas, Nariño, se registran 9.400 damnificados por el desbordamiento de 3 ríos. 1.158 casas en zona rural y urbana resultaron destruidas. Además, se declaró alerta roja en Antioquia, Cauca, Nariño y norte de Santander. Mientras tanto, en Santander hay alerta naranja por deslizamientos de tierra y creciente de ríos en 7 municipios y 40 están en alerta amarilla. Por las fuertes lluvias también se han registrado afectaciones en diferentes carreteras intermunicipales del departamento. En Antioquia, 60 municipios se encuentran en alerta roja por probabilidad de creciente o lluvias torrenciales. En 13 barrios de Turbo y Apartadó se trabaja para evacuar las aguas de inundaciones con motobombas. Además, se han registrado 11 muertes a causa de las lluvias. Y lo feo es la situación que viven los habitantes del municipio de Rosas, en Cauca. Los equipos de socorro trabajan desde tempranas horas de la mañana en la búsqueda de sobrevivientes después del derrumbe que ya deja 17 personas muertas. Entre las víctimas se encuentran 10 mujeres y 7 hombres. De ellos, 4 son menores de edad. Los desaparecidos son 16. La afectación también se registró en la vía Panamericana, donde hay paso restringido. Cada 2 horas se abre el paso. El presidente Iván Duque estuvo en esta zona y afirmó que entregarán ayudas a 56 familias entre víveres, frazadas, auxilios de arriendo y soluciones de vivienda. Hasta aquí lo bueno, lo malo y lo feo. Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. Lisa, gracias. Hasta aquí las noticias en CMI, emisión del mediodía. Continúen con toda la programación del Canal 1 y no se olvide que a las 9 de la noche lo esperamos en nuestra emisión central de CMI. Feliz tarde.